Sí, eso fue lo que dijo el ingeniero ahorita. Okay. ¿Soy ingeniero? Sí se ve. Empiezo ya. Ya, dale clic ahí donde dice ocultar. Abajo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Espera un ratito. Vamos a esperar unos minutitos. Bien, buenas noches, compañeros, nuevamente. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy. En la clase de hoy ya empezamos a analizar la siguiente capa, que es la capa 2, la capa de enlace de datos del modelo OSI. En esta capa, básicamente lo que podemos hablar es que es la capa encargada en realizar la transformación de lo que son los bits a impulsos eléctricos. Propiamente dicho, esta capa podemos decir que reside en la tarjeta de red, prácticamente. ¿Por qué? Porque la tarjeta de red es la que interactúa con el equipo, obviamente, pero también es la que introduce las señales eléctricas al medio de transmisión. Esta capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. La primera es la capa de control de enlace lógico y la segunda es la capa de control de acceso al medio. La subcapa de control de enlace lógico viene a ser como los controladores de la tarjeta de red. Viene a ser la parte lógica, la parte que interactúa con la capa superior, que es la capa 3, la capa de red. Es la capa de arriba, la subcapa de arriba, la subcapa superior, a diferencia de la capa de control de acceso al medio, que es la capa MAC, la subcapa MAC. Esta subcapa lo que hace ya es tener un enlace ya con la capa inferior, que es la capa física. Entonces es la que se encarga de verificar que el canal esté libre, se encarga de introducir los bits al medio de transmisión, se encarga de introducir los impulsos eléctricos al medio de transmisión, que es la capa física. Se encarga de esta capa de enlace de datos, se encarga de llevar el control de los errores a nivel de transmisión de datos. Entonces, como podrán darse cuenta, tiene funciones sumamente importantes e interesantes que tenemos que prestar mucha atención para que podamos comprender cómo es la transmisión de datos al momento de ser introducidas en un medio de transmisión. Eso como introducción. En cuanto a lo que es la capa de enlace de datos, vamos a dejar que el compañero exponga y vamos a ir complementando la información para que quede lo más claro posible lo que se va a explicar en la presente exposición. Muy bien, entonces damos el paso a Andrés Vallejo. Puede comenzar, por favor. Okay. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a exponer acerca de la capa de enlace de datos, que es una capa del modelo OSI. Voy a hablar un poco acerca del contenido de la exposición.
bueno, que primero sería la definición, servicio básico, funciones, vamos a tocar lo que serían las subcapas, las técnicas de control de acceso, las topologías y también la trama. Bueno, primero como introducción tenemos que la capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI, que está, es la segunda, la que está por encima de la física y por debajo de la red. Recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. A continuación voy a mostrarle un pequeño video que, es que habla acerca de los conceptos básicos de lo que sería la capa de enlace de datos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Me parece que se perdió la transmisión del expositor o es mi conexión. ¿Me confirman, por favor? Sí, no se escucha ingeniero el audio. ¿Es el expositor? Hay problema, ¿no? ¿Todos tienen problemas? No se escucha A ver, nada. Henry, por favor, No se escucha solucione nada. su conexión, desactive algunos dispositivos. Sí, a ver, no sería. Primera vez que reproduzco un video. Henry, ¿me escucha? Sí, le escucho, ingeniero. ¿No se escucha el video? Yo no escuché nada de la exposición, se perdió el audio. Si puede comenzar de nuevo, por favor. Muy bien. Ok. Buenas noches, ingeniero. ¿Ahora sí me escucha? Sí, te estamos escuchando, pero volvé la diapositiva, comienza de nuevo, por favor. No te escuchamos desde el inicio. Bueno, voy a presentarles lo que sería la capa de enlace de datos. Bueno, que esta es la segunda capa de lo que sería el modelo OSI. Acerca del contenido, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería tanto los servicios básicos, las funciones, las distintas subcapas de enlace de datos y las técnicas de control de acceso. Ahora en Mueva la diapositiva, gente, por favor. ¿Sí? Ahora sí, ya vamos explicando conforme a lo que va en la pantalla, ¿ya? Ya, continúe. Ok. Bueno, voy a hablar un poco acerca, primero que nada, de la introducción. Bueno, lo que sabemos es que la capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI, que está, es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito. Recibe tanto peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física. Bueno, voy a presentarles un pequeño video que habla acerca de unos conceptos básicos, lo que sería la capa de enlace de datos. No se está escuchando nada. ¿No se escucha el video? Cero audio. Bien. ¿No me escucha? Solo el video, No, el video compañero, no no se escucha. Sí, es que no sé cómo hacerlo. ¿Lo tenés el video aparte, en archivo fuera de la diapositiva, Henry? Tendría que buscarlo todavía. Sí. Para que lo cargues en un reproductor y lo mostré aparte. A ver. ¿Cuál será el video? Está en el Classroom, creo. A ver. ¿Dónde está?
Tampoco se escucha, compañero. Parece que es tu computadora, tal vez. A ver, dame un minutito, yo estoy descargando la diapositiva, vamos a ver si desde mi computadora podemos, ¿ya? Me parece que en la diapositiva que está en el Google Drive no está el video. Está todo mal coordinado, gente. No hay el video. Bueno, ya, no interrumpamos más. Continuemos con la exposición. Bueno, volviendo al tema, voy a hablar un poco acerca de lo que sería una pequeña definición. Bueno, lo que sí es que la capa de enlace de datos es la responsable del intercambio de datos entre un host cualquiera y a la red que está conectado. Esta permite una comunicación entre las capas superiores, que serían la red, transporte y aplicación, y el medio físico de transporte de datos. Ahora, en cuanto a su objetivo, bueno, su principal objetivo es la de conseguir que la información libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Para lograr esto, la capa de enlace monta bloques de información. Estas se llaman tramas. Se les dota una dirección MAC, y además se gestiona tanto que se detecta como se corrige los errores y ocuparse del control de flujo entre dos equipos. Ahora, en cuanto a campos, se dice que la capa de enlace de datos existe como una capa de conexión entre los procesos de software de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella. Bueno, en cuanto a los tipos de campos típicos, incluye los campos indicadores de comienzo y detención, que son los límites de comienzo y finalización de la trama. El campo tipo, que es el tipo de PDU contenido en la trama. La calidad, que son los campos de control. El campo de datos, que es la carga de tramas. Ahora, en cuanto a los servicios básicos, tenemos que dos servicios principales básicos que serían que permitan a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas, y además controla cómo se ubican los datos en los medios usando técnicas, como el control de acceso al medio y la detección de errores. La cuestión de capa de enlace de datos... a ver, Henry, seguimos con problemas. Vamos a ver si se puede o no realizar esta discusión. No te estoy visualizando la diapositiva. Estás hablando una cosa y la diapositiva quedó trancada en otra cosa.
A ver, reiniciemos, no sé, a ver, pongamos en orden, porque así no vamos a poder, Henry. Yo estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Se logra ver? Sí, estamos viendo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería las distintas subcapas de enlace de datos. Vuelva desde más antes, no se entendió nada. Hay que volver de nuevo. De aquí, servicios básicos. Más antes. ¿Sí? De ahí. Antes. De definición. Bueno, una definición de la capa de enlace de datos es que esta es la responsable del intercambio de datos entre un host cualquiera y a la red que está conectado. Permite una comunicación entre las capas superiores y el medio físico de transporte de datos. Ahora, lo que serían objetivos, su principal objetivo es la de conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Para lograr esto se tiene que montar lo que serían bloques, que en este caso se llamarían tramas, dotarles de una dirección MAC, gestionar tanto la detección y la corrección de errores. Ahora, en cuanto a los campos, tenemos que en la capa de enlace de datos existen como una capa de conexión entre los procesos del software de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella. En cuanto a los tipos de campos, incluye tanto los campos indicadores de comienzo y detención, que serían los límites de comienzo y finalización de la trama. El campo tipo, que es el tipo del PDU contenido en la trama. La calidad, que sería campos de control, y campo de datos, que es la carga de tramas. Ahora, en cuanto a los servicios básicos, tenemos dos servicios que son fundamentales. Por un lado tenemos, permite a las capas superiores acceder a los medios usando tramas. Y también tenemos que controla cómo se ubican los datos en los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de errores. Esta capa tiene varias funciones. Entre ellas tenemos la iniciación, la segmentación, el control de errores y control de flujo, entre otras. Ahora, en cuanto a las subcapas de enlace de datos, en el estándar TCP/IP se diferencian dos subcapas. Por un lado tenemos la subcapa de enlace lógico y también el control de acceso al medio, o la subcapa enlace físico. Ahora, lo que sería la capa de enlace lógico, esta subcapa permite que parte de la capa de enlace de datos funcione independientemente de las tecnologías que ya existen. Esta subcapa proporciona versatilidad en los servicios de protocolos de la capa de red. Esta misma subcapa participa en lo que sería el proceso de encapsulamiento. Además, transporta los datos del protocolo de la red, un paquete IP, y agrega más información de control para ayudar a entregar ese paquete IP en el destino.
Por otro lado tenemos lo que sería la subcapa de enlace físico. La subcapa de enlace físico, esta subcapa se refiere a los protocolos que sigue el host para acceder a los medios físicos, fijando así cuál de los computadores transmitirá datos binarios en un grupo en el que todos los computadores están intentando transmitir al mismo tiempo. Ahora, según la forma en que se accede al medio, los protocolos MAC pueden ser determinístico y no determinístico. Por un lado, los determinísticos son aquellos en los que cada host espera su turno para transmitir. Un ejemplo de esto sería lo que sería el token ring. El token ring, que es en el que por la red circula una especie de paquete pesado de datos llamado token, que da derecho al host que lo posee a transmitir datos, mientras que las demás deben esperar a que quede el token libre. Por otro lado tenemos el no determinístico, que se basa en lo que sería escuchar y transmitir. Un ejemplo de este tipo de protocolos sería el conocido LAN Ethernet, en la que cada host escucha al medio para ver cuándo no hay ningún host transmitiendo. Y además, uno de los estándares que existe en esta capa de enlace de datos está existen distintas organizaciones de ingeniería que definen estándares y protocolos. Entre ellas están la ISO, IEEE, la ANSI y la ITU. Ahora, lo que sería reconocer adaptador MAC, la tarjeta de red, para realizar estas funciones, la capa de enlaces se basa en un componente llamado tarjeta de red, lo cual es simplemente una tarjeta que va insertada en cada equipo. Cada tarjeta de red posee un número identificador único, grabado en la memoria ROM, que se denomina control de acceso al medio, o también se le dice MAC, que esta MAC es la que identifica de forma unívoca al computador que la posee. Ahora, en cuanto a lo que sería una dirección MAC, la dirección MAC está formada por 32 bits que se representan por medio de 6 bits, donde los 3 primeros se llaman denominados UOI, son asignados por el fabricante, y los otros 3 se los asigna secuencialmente. Cabe recalcar que no existen dos tarjetas de red con la misma dirección MAC, por lo que esta dirección MAC es usada para identificar en una red el computador a la que está conectado. Ahora, en cuanto a lo que sería el protocolo de enlace de datos, tenemos por un lado lo que sería la trama. En redes, lo que sería una trama es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits organizados de forma cíclica que transporta información. Aquí un ratito voy a complementar, perdón, Henry, ¿Sí? A ver, en la anterior diapositiva, por favor, y luego voy a complementar sobre las tramas. Cuando hablamos de direcciones MAC, voy a complementar respecto de esto. Son direcciones físicas que vienen grabadas en cada tarjeta de red. Son direcciones únicas a nivel mundial. A cada fabricante se le asigna un lote de numeración, y de ese conjunto de números es que se fabrican de manera única los dispositivos de red. Como pueden ver, están compuestos por un conjunto de números hexadecimales que lo hacen único. Ahora, aquí en la pantalla nosotros estamos viendo lo que son direcciones físicas, y a la derecha aquí veo que dice direcciones de red. Las direcciones de red son las direcciones lógicas que se manejan a nivel de capa 3, a nivel de capa de red, que es la que vamos a ver en la siguiente unidad. Estas son las direcciones lógicas que identifican a nivel capa 3, a nivel lógico, de manera única a un dispositivo, a un host. Las direcciones físicas también identifican de manera única. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las direcciones físicas no pueden cambiarse. Las direcciones físicas son y siempre van a ser esas.
Entonces se puede, como administrador de red, se puede trabajar con ella, se puede hacer determinados tipos de trabajo, restricciones, configuraciones, sí. Pero las direcciones de red, las direcciones lógicas, las direcciones IP, que seguramente ya todos ustedes ya la deben conocer, las direcciones IP son direcciones lógicas configurables, son más manejables, se puede crear conjuntos de hosts que se pueden manejar, controlar de una mejor manera. Ahora, las direcciones lógicas se pueden casar con las direcciones físicas, sí se pueden a nivel de configuración. Por ejemplo, yo puedo configurar los equipos, el protocolo de asignación de IP, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más adelante, el protocolo de DHCP, seguramente lo conocerán. Puede asignar aleatoriamente, pero yo también puedo indicar a mi configurador de un access point, por ejemplo, que cada vez que se conecte el dispositivo con esta dirección MAC, le asigne esta IP. Y yo le digo, esta es la IP que le vas a asignar a este dispositivo con esta dirección MAC. Por ejemplo, al teléfono, a mi smartphone, quiero que siempre me le asigne esa dirección IP. Entonces yo, como administrador de red, al hacer una asignación del dispositivo, asignarle una dirección lógica, entonces yo voy a tener mejor control, voy a saber de quién se trata. Al hacer una asignación estática de IP, entonces yo voy a saber de qué dispositivo se trata, porque la dirección física nunca va a cambiar. Entonces voy a tener mejor control, puedo hacer restricciones, puedo denegarle el acceso a mi red, puedo indicar en mi configuración de que estos dispositivos con estas direcciones MAC, no importa la IP que tengan, pero estas direcciones MAC no me entran a la red, por ejemplo. Entonces mi dispositivo, mi access point, por ejemplo, mi router, puede hacer de que estos dispositivos no pertenezcan a la red, están prohibidos, están vetados, si quieren llamarlo. Entonces, eso se puede hacer muchas conjugaciones, se puede hacer muchas configuraciones. Entonces, resumiendo, las direcciones físicas son direcciones únicas que no se pueden cambiar y están grabadas en cada una de las tarjetas de red, ya sea alámbrica o inalámbrica, ya sea de fibra óptica, radiofrecuencia, de lo que ustedes quieran. Las direcciones lógicas IP, esas son direcciones configurables, manejables, que el administrador de red determina de qué manera cómo va a hacer o va a asignar estas IP a determinado dispositivo. Eso respecto de las direcciones, para que ustedes entiendan cuál es la diferencia, porque muchas veces me preguntan cuál es la diferencia, para qué sirve, por qué dos tipos de direcciones, por qué no se maneja con una y tal. Entonces, esa es la analogía, compañero. ¿Alguna pregunta respecto de lo que es direcciones MAC? Ahora, cuando nosotros hablamos de capa de enlace de datos, denle en la siguiente diapositiva, por favor. Voy a complementar aquí la información para que le puedan entender. Nosotros, recordarán ustedes, en las anteriores unidades hemos hablado de lo que es el encapsulamiento. Y cada una de las capas maneja un conjunto de datos y va encapsulando y agrega su encabezado. Encapsula y agrega su encabezado. Entonces, cada una de las capas maneja un determinado tipo de datos. Por ejemplo, recordarán ustedes, ya lo hemos comentado, estamos recapitulando en realidad. La capa física que maneja un conjunto de bits e impulsos eléctricos, no maneja una unidad de envío como tal. La capa de 2 sí, su unidad de paquete de envío se llama tramas. En la capa 3 se llama paquetes, y así sucesivamente vamos a ir viendo. En la capa 4 son segmentos. Entonces, estas tramas es un conjunto de bits que corresponde solamente, y lo va a entender solamente la capa 2, la capa 3 no lo va a entender. Este conjunto de bits se compone de determinadas partes, o sea, son 0 y 1 evidentemente, pero desde el bit 1 hasta el bit tanto es el encabezado, del bit tanto al bit tanto son los datos, y del bit número tanto hasta el bit número tanto es el tráiler, que es la cola de la trama. Una trama se compone de 3 partes básicas o genéricamente hablando. Tiene un encabezado, tiene la parte central, que es donde lleva los datos que provienen desde la capa superior, o son los datos que introduce el usuario. En realidad son segmentos de los datos. Recuerden ustedes que el segmento no va todo en su conjunto, siempre se segmenta y envía pequeños fragmentos, ¿no? Entonces esto se engloba en el encapsulamiento, como lo dijimos. Entonces esos son los datos que provienen ya de las capas superiores, de lo que introdujo el usuario.
y finalmente lleva un tráiler o una cola. En este tráiler, estos bits del tráiler corresponden a lo que son los bits de control de errores, de tal manera que el transmisor prepara la trama, la envía, la prepara con una serie de códigos, cosa que el receptor cuando la recibe va a hacer unas comparaciones a través de algunos algoritmos de control de errores que están contenidos en el tráiler. De esa manera el receptor va a saber si hubo o no hubo un error en todo lo que es el conjunto de los bits que se han transmitido. Es probable que exista un error, por ejemplo, si se introduce un ruido en el canal, ¿no? Me puede alterar los ceros y los unos. Entonces, mediante una verificación de que en el tráiler, por ejemplo, con un código de redundancia cíclica, un CRC, hace una verificación al receptor y dice, no, hay un error aquí. Este dato no me ha llegado bien, y entonces lo que hace es pedir un reenvío de la información. Es una metodología que podría ser, ¿no? Como también hay otros códigos que no piden reenvío, sino que automáticamente corrigen, saben dónde está el error y lo cambian, ¿no? Si es 0 a 1 o 1 a 0. Esto, por ejemplo, sucede con los códigos de corrección y detección de errores, como ser el código de Hamming, que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, volviendo a esto, para que a ustedes les quede claro, la trama es la PDU, así se llama, la unidad de envío de datos del modelo OSI. En la capa 2 se llama trama, en la capa 3 se llama paquete, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué contiene una trama? Ahí ya vemos en términos genéricos, pero hay más cosas. A ver, entonces que continúe el expositor. Siga exponiendo, por favor. Primero que nada, una trama, lo que sería es una unidad de envío de datos, la cual es una serie de bits, sucesiva de bits, que transporta información y que permite en la recepción, extraer esa información. Ahora, lo que sería la trama, cada tipo de trama tiene tres partes básicas. Las que sería, por un lado tenemos el encabezado, que contiene la información del control agregado al final del PDU. Los datos, que es el paquete desde la capa de red. Y por último, el tráiler, que contiene información de control agregado al final del PDU. A ver, y lo que sería la creación de una trama, bueno, una vez que los datos procedentes de las capas superiores son empaquetados en datagramas en la capa de red, son transferidos a la capa de enlace para su transmisión al medio físico, para que estos se puedan enviar de forma correcta hasta el destinario. Ahora, cada trama tiene una cabecera y un final que permite detectar el principio y el final de la trama, identificar el destinario, y también tenemos que la cabecera y el final incluyen información tanto como el tipo de protocolo, enlace, el método de sincronización, entre otros. Bueno, ahora lo que sería es el formato de una trama. En general, las tramas son como esta imagen. En general son, tienen por un lado tenemos el campo de inicio de trama, que solamente es una secuencia de bytes de inicio y señalización. El campo de dirección, que es una secuencia de 12 bytes que contiene información para el direccionamiento físico de la trama, como la dirección MAC del host emisor y la dirección MAC del host receptor o destinario. También tenemos el campo longitud o tipo. Bueno, en algunas tecnologías solamente existe el campo longitud, que simplemente especifica la longitud exacta de la trama. Mientras que en otros casos hay el campo tipo que indica qué protocolo de las capas superiores es el que realiza la petición de envío de los datos. En caso de que exista el campo tipo, ocupa 2 bytes. También tenemos el campo de datos, que es un campo entre 64 a 1500 bytes, en el que se va el paquete de datos a enviar. Este paquete que se envía se compone de 2 partes fundamentales. Tenemos, por un lado, el mensaje que se desea enviar y los bytes encapsulados que se desea que lleguen al host destino. También tenemos el campo FCS,
o campo de secuencia de verificación de trama de un tamaño de 4 bytes que contiene un número calculado mediante los datos de la trama usado para el control de errores en la transmisión. Y finalmente tenemos el campo fin de trama, que aunque mediante los campos de inicio de trama y longitud se puede determinar con precisión dónde acaba una trama. A veces incluye este campo una secuencia especial de bytes que indican a los hosts que escuchan en red el lugar donde acaba la trama. En lo que es el trazado, o la función del encabezado, el encabezado de la trama contiene la información de control especificada por el protocolo de la capa de enlace de datos para la topología física específica. La información del control de trama es única para cada tipo de protocolo. Ahora lo que sería las características de la función del encabezado, tenemos el campo de inicio de trama, que es la que indica el inicio de la trama. Tenemos el campo dirección de origen y destino, que indica los nodos de origen y destino de los medios. Y también tenemos el campo longitud, que indica el servicio de la capa superior que se incluye en la trama. Lo que sería el tramado, bueno, es la función del tráiler. El tráiler se utiliza para determinar si la trama llegó sin errores mediante un proceso denominado detección de errores. En cuanto a las funciones de la subcapa de enlace de datos, tenemos que, por un lado tenemos el control de flujo, que es una de las funciones de la subcapa de enlace de datos, subcapa de enlace lógico. Es muy posible que el transmisor genere tramas a mayor velocidad que las que pueda procesar el receptor. Si no se controla, se corre el riesgo de saturar el receptor. Por lo que es necesario generar un tipo de mecanismo que sea capaz de frenar al transmisor, el cual está basado en una realimentación al transmisor sobre el estado del receptor. Tenemos varios protocolos en esta capa que tienen reglas precisas que indican cuándo es posible enviar un frame. Entre algunos de los protocolos tenemos lo que sería el protocolo de parada y espera, que es el protocolo más sencillo. El transmisor envía las tramas y no puede enviar una siguiente hasta recibir una confirmación del receptor que le indique que ya recibió el paquete. De esta manera el receptor controla el flujo reteniendo las confirmaciones. También tenemos, por otro lado, otro protocolo, también muy usado, que sería el protocolo de ventana deslizante. Es un protocolo de comunicación full duplex, donde A es el transmisor y B es el receptor. En este protocolo, A puede enviar N tramas sin recibir confirmación, y B puede aceptar y almacenar N tramas. De esta manera, B confirma las tramas enviando el número de tramas que se desea recibir. Hay un ratito, Henry, voy a aclarar algún detallito aquí. Fíjense ustedes, por ejemplo, nos está comentando Henry una forma de envío, una técnica de envío, es el de la ventana deslizante, por ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Lo que pasa es que, ahí dele clic en ocultar, Henry, por favor. Dele clic en ocultar, ya. A ver, lo que pasa es que en la transmisión de datos, para optimizar el canal, para hacerlo más rápido también, no se hace el envío de una manera muy particular, muy individual, sino que lo que se trata es que en el canal se envíe de una manera conjunta, que se envíen varios a la vez, y así se va recorriendo la ventana y el receptor va diciendo aceptado, recibido y va enviando por conjunto de tramas. Esto con la finalidad de poder optimizar, de poder aprovechar mejor el canal de transmisión, porque si envían uno por uno, envía uno, espera la respuesta, envía la otra trama, envía la respuesta y así de una manera muy individual, tardaríamos mucho en la transmisión de datos. Entonces, se han diseñado algunas técnicas, una de ellas la de control de ventana deslizante, para poder hacer el envío de trama de manera conjunta.
¿Cómo funciona esto? Entonces se agarra el conjunto y se va enviando por conjunto y el receptor va indicando de que recibe. Existen otras técnicas, además de la ventana deslizante. Esto a manera de que lo entiendan de por qué sucede esto, para qué es esto de la ventana deslizante. Es justamente eso, es el envío en conjunto de las tramas. Ya, Henry, continúe. Bueno, pasando al control de flujo, otra de las funciones, en lo que sería la subcapa de enlace lógico, tenemos el control de errores. Y bueno, la subcapa de enlace lógico ofrece la posibilidad de realizar un control de errores de los datos que se envían. Y sin alterar ningún dato transmitido y que estén libres de errores, tanto sin alteraciones y sin duplicidades. Como ejemplo, tenemos la siguiente tabla donde se muestra, bueno, algunos problemas comunes que ocurren en la transmisión y sus posibles soluciones. Una de ellas sería, por ejemplo, el problema podría ser que la trama se recibe mal, lo que se observa es que la trama no sirve, y una posible solución sería solicitar el reenvío ACNAC. Otro problema podría ser que la trama no se recibe, se hace un efecto que la espera está indefinida, y otra posible solución sería usar temporizadores. Los métodos de control de errores pueden dividirse en dos etapas. Por un lado tenemos los códigos detectores, tanto de paridad simple como de redundancia cíclica, y control de errores, que sería el código de correctores FS, en la instancia Hamming. Y bueno, el código Hamming, lo que es el código Hamming sirve para detectar errores en una secuencia de bits por medio de un control de paridad. Para esto se añade un bit de control a la secuencia original que indique si la suma de los bits es par o impar, y así es como se hace el código de Hamming. Ahora voy a hablar acerca de las funciones de la subcapa de enlace físico. La subcapa de enlace físico, que es la subcapa que proporciona direccionamiento, dirección MAC, dirección física del dispositivo y mecanismos de control que definen a quién se le permite utilizar el canal. Mediante la utilización de protocolos como sería Aloha, CSMA, Token Ring, entre otros. Uno de esos protocolos sería el protocolo ARP. El protocolo ARP, que es que una vez que se llega a un paquete a una red local mediante el ruteo IP, el enrutamiento necesario para la entrega al mismo host se debe realizar forzosamente mediante la dirección MAC del mismo. Y uno de los mecanismos de acceso al medio, dependiendo del tipo, pueden ser round robin, que es aquí a cada estación se le permite transmitir por turnos. La estación puede rechazar dicha petición o transmitir. Un ejemplo de ellos es el token ring. También tenemos la reserva, que es la capacidad del medio. La capacidad del medio se mide en ranuras. Las estaciones se reservan cierta cantidad de ranuras por un tiempo determinado. Y otro tipo de red sería la competición, que es donde se intenta obtener el control del medio sin ningún tipo de control. Un ejemplo de competición tendríamos lo que sería el Aloha. Bueno, el Aloha es un protocolo de transmisión desarrollado en los años 70 en Hawái. En lo que abarca el Aloha tendríamos que cada estación transmite los mensajes conforme les va llegando. De modo que si más de una estación tiene mensajes para transmitir, los paquetes van a colisionar en el canal, destruyéndose. Dentro de la Aloha tenemos dos versiones. Por un lado tenemos el Aloha puro, que es donde los usuarios pueden transmitir marcos en cualquier instante. Y también tenemos el Aloha ranurado, que es este sistema, dobla la capacidad del Aloha puro. Se divide en tiempo en intervalos discretos. Sería el Aloha ranurado.
los tipos de protocolos que tenemos, competición, tendríamos lo que sería el CSMA. El CSMA es lo que sería, es la mejor utilización del Aloha. Quizás no sea una sorpresa. En la red de área local, las estaciones pueden detectar qué pasa en la media y adaptar su comportamiento de acuerdo con esto. Dentro de la CSMA tenemos varios tipos, que sería el CSMA de persistencia 1. Bueno, este es un CSMA, es lo que traducido al español sería acceso múltiple con sentido portador. Si hay un choque, bueno, la persistencia 1, pues simplemente lo que sería el CSMA de persistencia 1 es cuando una estación tiene datos para mandar, primero examina si alguien está usando el canal. Se llama persistencia 1, significa que la estación transmite con una probabilidad de 1 cuando encuentra el canal desocupado. También tenemos el CSMA sin persistencia, que bueno, este CSMA antes de mandar prueba el canal y manda si nadie lo está usando. Si el canal está ocupado, no lo prueba hasta que esté desocupado. Si no, espera un periodo y lo repite. También tenemos el CSMA de persistencia P. Es para los canales con tiempo dividido. Si el canal está desocupado, transmite con una probabilidad de P. Dentro de la Aloha también tenemos lo que sería el CSMA en CD. El estándar IEEE 802.3 especifica el método de control de acceso al medio denominado CSMA CD, por las siglas en inglés, de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. El CSMA CD funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando una estación que tiene un mensaje para enviar, escucha el medio para ver si otra estación está transmitiendo un mensaje. Si el medio está tranquilo, se envía la transmisión. Cuando dos o más estaciones tienen mensajes para enviar, es posible que se puedan transmitir casi en el mismo instante, resultando una colisión en la red. Cuando se produce una colisión, todas las estaciones receptoras ignoran la transmisión confusa. Y bueno, dentro tenemos también lo que sería la trama de transmisión CSMA-CD. Se define como Henry, una pregunta para que aclares al curso. ¿Qué es una colisión? Una colisión es un choque puede ser de información. En realidad de señales, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico donde están las computadoras y el canal de transmisión. En primera instancia, a ver cómo dice, escucha portadora, acceso múltiple, introduce el dato. El problema está cuando dos computadoras introducen el dato y el dato de estas dos o más computadoras colisionan y se entremezclan en el canal de transmisión. En este caso estábamos viendo una red con topología de bus. Es muy propensa a este tipo de problemas. En el caso de estrellas no es tan así, ¿no? Pero en el caso de esta topología sí, y sirve como ejemplo, un buen ejemplo para que lo podamos entender. Entonces el problema está que cuando se introducen varias señales en un mismo medio de transmisión, se colisionan. Al colisionarse se mezclan, los impulsos eléctricos se mezclan y por ende la información va a llegar totalmente errónea, ¿no? Entonces este tipo de protocolo lo que hace es llevar cuidado, verificar, estar atento cuando esté libre el canal para poder introducir su información. Si existe algún problema, entonces lleva detección de colisión. Y ya eso quería aclarar para que los compañeros sepan qué es una colisión. Ya, continúe, por favor. Bueno, dentro de lo que sería el CSMA-CD, tenemos lo que sería cómo es la trama de una CSMA-CD. Se define una trama de transmisión como el grupo de bits en un formato particular con un indicador de señal.
Dentro de los componentes de la trama CCMA-CD tenemos que estas son responsables de las siguientes tareas. Empezamos de arriba abajo, tenemos el preámbulo. Bueno, el preámbulo que tiene un tamaño de 7 bytes, este es responsable de proveer sincronización entre los dispositivos de emisor y receptor. También tenemos el delimitador de inicio de trama, que indica el comienzo de la trama de datos. El delimitador de dirección está formado de la siguiente, dirección de origen. Bueno, tanto la dirección de origen, destino y destino, dirección, origen y destino, puede tener una longitud de tanto de 2,6 bytes. Ambas direcciones, origen y destino, deben tener la misma longitud en todos los dispositivos en una red dada. El campo dirección de destino especifica la estación o estaciones a las cuales están dirigidos los datos. Otro de los campos sería el campo longitud, que indica simplemente la longitud del campo de datos que se encuentra. También tenemos lo que sería el campo path o relleno, o campo relleno, como se lo conoce, que es usado para asegurar que la trama alcance la longitud mínima requerida. Una trama debe contener por lo menos un número de bytes para que las estaciones puedan detectar las colisiones. Y por último tenemos lo que sería el CCMA-CA. Este protocolo, como dice, es una mejora del CCMA. Su nombre en inglés sería Carrier Sense Multiple Access. Y bueno, lo cual quiere decir que es un protocolo orientado a evitar las colisiones de paquetes en la línea. Según el algoritmo, trabaja de la siguiente manera. Primero, la estación que desea transmitir escucha a la portadora para conocer su estado. Luego, si la portadora está inactiva, entonces se inicia la transmisión. Si el canal está ocupado, entonces debe esperar un tiempo aleatorio. Después, cuando se detecta que el canal está despejado, la estación que va a transmitir envía una señal a los demás equipos indicando que se va a transmitir un paquete. Y finalmente, luego envía el paquete y espera una recepción del receptor que indica si el paquete fue recibido para luego liberar el canal. Ese es el algoritmo en el que trabaja el CCMA-CA. Otro de los temas que hay que hablar de lo que hablar es el Ethernet. Bueno, Ethernet es el nombre de una tecnología de red de computadoras de área local LAN, basada en la trama de datos. El nombre de Ethernet viene del concepto físico del éter. Ethernet define las características del cableado y señalización del nivel físico y los formatos de trama. Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE, que se define el protocolo CCMA-CD, aunque actualmente se le llama Ethernet a todas las redes cableadas que usan el formato de trama, aunque no tenga CCMA-CD como método de acceso al medio. Ethernet es la capa física más popular de la tecnología LAN usada actualmente. Otros tipos de LAN incluyen el Token Ring 802.5, Fast Ethernet, FDDI, ATM y Local Talk. La popularidad del Ethernet se debe a que permite un buen equilibrio tanto en velocidad, costo y facilidad de instalación. La trama del Ethernet se compone de los siguientes campos. Como se ve en la imagen, tenemos primero que nada el preámbulo, que es una extensión de 7 bytes, y tenemos después el inicio, es un campo de 1 byte, que indica el comienzo de la trama, la dirección de destino, que contiene la dirección del destinario, la dirección de origen, que es semejante al campo de dirección de destino, es semejante al anterior, pero codifica la dirección MAC de la estación que originó la trama. La longitud, que es el campo que codifica cuántos bytes contiene el campo de datos. Su valor oscila entre 0 y 1500.
También tenemos los datos. Los datos, al igual que la longitud, se codifican entre 0 y 1500 bytes, en donde se incluye la información del usuario procedente de la capa de red. También tenemos el relleno, que especifica que una trama no puede tener un tamaño menor a 64 bytes. Por lo tanto, se deduce que cuando la longitud del campo de datos es muy pequeña, se requiere rellenar este campo para completar una trama mínima de por lo menos 64 bytes. Y finalmente está la CRC, que es el campo de 4 bytes, en donde se codifica el control de errores de la trama. En cuanto a los diversos tipos de tramas, tenemos trama Ethernet, trama IEEE 802.3, la trama IEEE 802.3 con otro tipo de subcapa, LLC. Ahora, en cuanto a la eficiencia del Ethernet, según esta gráfica, puede transmitir una velocidad de 10 megabits por segundo. La trama de Ethernet puede ir de 64 bytes hasta 1500. Sin embargo, como no todo lo que se transmite van a ser datos, sino que hay un componente adicional, se dice que la eficiencia nunca será del 100%. A lo mucho llega a lo que sería casi 98%. En la gráfica se puede observar cómo las curvas de eficiencia de red y tanto de 10 megabits por segundo para diversos tamaños de trama y la función de la cantidad de estaciones conectadas a la red. Finalmente voy a nombrar algunos de los tipos de Ethernet. Dentro de los tipos de Ethernet tenemos tanto el Ethernet, el Fast Ethernet y el Gigabit Ethernet. Dentro de la Ethernet tenemos la 1 base 5, la 10 base 5, el 10 base 2, el 10 Broad 36, el 10 base T, el 10 base F. Dentro de la fase Ethernet tenemos el 100 base TX, el 100 base T4, y dentro de la Gigabit tenemos la 1000 base SX, la 1000 base LX. Voy a hablar acerca un poco de lo que serían las técnicas de control de acceso al medio. Dentro del acceso controlado para medios compartidos, tenemos dos métodos básicos. Por un lado tenemos los controlados, donde cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio, y los basados en la contención, que todos los nodos compiten por el medio. Ahora, acerca del acceso controlado para medios compartidos, al usar este método, los dispositivos de red toman turno y en secuencia para acceder al medio. A este método se lo conoce como acceso programado o determinístico. Si un dispositivo no necesita acceder al medio, la oportunidad de utilizar el medio pasa al siguiente dispositivo en línea. Otra de las técnicas de control tenemos el acceso por contención para medios compartidos. Estos métodos por contención, también se llaman no deterministas, permiten que cualquier dispositivo intente acceder al medio siempre que tenga datos para enviar. Si se detecta una señal portadora en el medio desde otro nodo, quiere decir que otro dispositivo está transmitiendo. Es posible que el proceso CSMA-CD falle si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo. A esto se lo denomina colisión de datos. Si ocurre, los datos enviados por ambos dispositivos se dañarán y deberán enviarse nuevamente. Y también tenemos lo que sería el control de acceso para medios no compartidos. Este protocolo requiere poco o ningún control antes de colocar tramas en los medios.
Estos protocolos tienen reglas y procedimientos más simples para el control de acceso al medio. Bueno, acerca de los tipos de comunicación, dentro de la capa de enlace de datos, se considera hay dos tipos que son usados mayormente. Por un lado tenemos el full duplex y por otro lado tenemos el half duplex. En lo que sería el full duplex, es una comunicación donde dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. También tenemos el half duplex. Bueno, es una comunicación que solo permite que una estación reciba mientras la otra transmite. Es decir, que en la comunicación half duplex pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Y bueno, acerca de la comparación entre topología física y lógica. Existen dos tipos de topología. Por un lado tenemos topología lógica y también la topología física. Lo que es la topología lógica es una configuración de nodos y conexiones físicas entre ellos. Es una representación de cómo se usan los medios para interconectar los dispositivos. Y la topología lógica, que es la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Bueno, dentro de los tipos de topología tenemos la topología punto a punto. La topología punto a punto conecta dos nodos directamente entre sí. Henry, ¿sí? Esto parte de la topología no está contemplada en esta unidad. Hacémosla, por favor. Bien. Entonces, a ver, creo que será el HDLC entonces. Ahí sí, Okay. HDLC. Ya, bueno, lo que es el HDLC es el High Level Data Link Control en inglés. Es el protocolo más importante de la capa de enlace del modelo OSI. Bueno, este es un protocolo orientado a bit. Es la base de otros protocolos como LATB, LATD, etc. Es un protocolo para comunicar dos niveles al mismo tiempo. Y es el más utilizado. Bueno, dentro de los tipos de estaciones tenemos estación primaria, estación secundaria, estación combinada. En la estación primaria tenemos controla el funcionamiento del enlace, las tramas se generan órdenes, estación secundaria funciona bajo el control de la estación primaria. Estación combinada puede generar tanto órdenes como respuestas. Bueno, una de las configuraciones del enlace HDLC tenemos la no balanceada y la balanceada. La no balanceada está formada por una estación primaria y una o más secundarias. Permite transmisión full duplex o semiduplex. La balanceada consiste en dos estaciones combinadas y permite tanto una transmisión full duplex como semiduplex. Y bueno, algunos de los tipos de modo de transferencia tenemos el NRM, el ADM, el modo de respuesta asíncrono, ARM. El NRM se utiliza en la configuración no balanceada. La estación primaria transfiere datos a la secundaria. La modo balanceada, ADM, se utiliza en la configuración balanceada y es el más utilizado. Y bueno, eso sería todo, ingeniero. Lo que sería la capa de datos. Muy bien, jóvenes, así hemos revisado de una manera rápida lo que son las funciones de la capa de enlace de datos. Voy a compartirle, por cuestiones de tiempo, vamos a ir un poco más rápido en esta parte. Voy a compartirles videos aclarativos para que cada uno pueda ver más información, profundizar en algunos detalles, como por ejemplo la parte de los protocolos, la parte de los control de errores. Están bien explicaditos, se lo voy a poner en la plataforma para que ustedes puedan verlo, puedan analizarlo, puedan volverlo a ver si quieren, para que puedan tener mayor entendimiento más a fondo.
Así también le voy a pedir al expositor que entre a la carpeta de presentación, elimine esa diapositiva que presentó y suba la actual diapositiva. Suba la actual diapositiva y suba los videos aparte. Así voy a subir los videos del expositor, voy a subir los videos que yo tengo como material de esta unidad y también voy a subir mis diapositivas. Entonces, con todo ese material ustedes ya van a entender mucho más claro la unidad. No hay más, jóvenes, entonces finalizamos, nos vemos el día viernes. Que tengan buenas noches.